Está grabando, sí, ya. Habíamos visto hasta ahora que podemos hacer rotar, digamos, un cuerpo, una barra o lo que sea. Ok. Un cuerpo podemos hacer rotar a través del eje X, eje Y, a través del eje X, ¿ya? Ahora también podríamos analizar una rotación a lo que vendría a ser acá el tercer eje tridimensional Z. ¿Ok? En este caso, mantenemos, digamos, el concepto de momento de inercia, que estoy analizando una pequeña masa de mi cuerpo. Pero ahora la distancia desde el eje de rotación al cuerpo ya no es esto, ya no es esto, sino vendría a ser esto de acá. ¿Ya? Que en coordenadas polares vendría a ser la distancia r o la coordenada r. ¿Ya? Y como hemos visto, podemos hablar en términos geométricos en lugar de términos de masa. Y tendríamos el mismo concepto, que sería la distancia. En este caso la distancia ya no es x, ya no es y, sino es r, ¿ya? Porque r es la distancia al eje z por diferencial de r. ¿Ok? Y acá, si nosotros desarrollamos r en función de x y y, ¿qué vendría a ser? Si yo quisiera plantear r en función de x y y, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la relación? Pitágoras. Pitágoras, vemos que sería esta distancia y al cuadrado más esta distancia x al cuadrado me va a dar r cuadrado. Si en vez de r cuadrado puedo escribir x cuadrado más y cuadrado de a, ¿ya? Y esto va a ser x cuadrado de a más y cuadrado de a. ¿Ok? A este término, cuando hago yo la rotación a través de este eje z, justamente llamamos inercia polar, ¿ya? Y lo que estaríamos encontrando ahorita es que esta inercia polar es igual a este término. ¿Y este término qué es? Es la inercia XX que hemos visto en la anterior clase, más este término que es la inercia YY que hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, la inercia polar es la inercia cuando estamos analizando el eje tridimensional, digamos, Z, cuando la rotación ya no es en el eje Y, ya no es en el eje X, sino a través de un eje Z, es decir, vamos a hacer rotar de esta manera. Visualizan, ¿verdad? La rotación. Y ese movimiento de inercia para esa rotación, pues va a ser la suma de X y XX con Y y Y. ¿Dudas, preguntas? Ahora, apliquemos un poco. Si quisiéramos hallar inercia de dos figuras sencillas, de un rectángulo y una circunferencia, digamos. Tenemos acá un rectángulo, el cual tiene estas medidas, tiene esta geometría, donde vemos que todo mide h, la altura,
Y esta parte va a ser h medios y esta parte va a ser h medios. Estamos girando, haciendo girar exactamente a través de su centro geométrico. ¿Ya? Luego tengo la medida que este ancho va a ser B. ¿Ok? Tac, 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 tac. Entonces, lo que yo quiero es hallar IXX. ¿Qué sería IXX? Galo. Integral del cuadrado, ¿Integral de qué? De x al cuadrado, x al cuadrado por B. BA, IXX es la rotación a través del eje X. O sea, acá hay que corregir algo. ¿Qué sería? ¿Quién puede complementar? Es x al cuadrado. Los demás validan. Sería y al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué y al cuadrado? Voy a agarrar un diferencial de área. Acá. Y quiero analizar este diferencial de área y diferencial de masa, cómo rota a través del eje X. ¿A qué distancia está? Está a esta distancia que no es X, sino que es Y. ¿Está claro, Galo? sí, Y de acá tendríamos IXX, Y cuadrado de A. En este caso, mi DA va a ser el ancho o la base, que va a ser B, por la altura de este diferencial de rectángulo. Y esa altura es un diferencial vertical, un diferencial de Y. ¿Ok? Y XX va a ser igual a B, la integral de Y cuadrado va a ser Y cubo sobre 3. Y mis límites, ¿desde dónde empieza Y hasta dónde termina Y? Galo, Menos H2. de 0 a B, no de 0 a B, sino como decía Franz, a, ya, estamos a integrando B menos, en Y, ¿no? Estamos empezando sí, acá y terminando acá. Entonces, desde menos H medios hasta H medios. ¿Ok? Desarrollando esto, vamos a tener que nos va a dar B tercios de H cubo menos H cubo. Y esto va a ser 2 tercios de B por H al cubo. ¿Dudas, preguntas? Ok. Supongamos que tenemos ahora que calcular respecto de una circunferencia. ¿Ya? Y acá igual queremos calcular IXX. ¿Qué es lo que corresponde? Pues es el mismo planteamiento. Voy a agarrar acá un diferencial de área. Voy a hacer rotar a través del eje X horizontal. Y XX va a ser igual a ¿qué? La integral de Y cuadrado de A. ¿Ok? Y una preguntita. Sí. La inercia del rectángulo en el eje medio sería BD al cubo sobre 12. Sí, acá me equivoco, acabo de ver eso. Gracias, Franz. Esto de acá es al cubo, ¿verdad? H medios al cubo. O sea que me he olvidado un 4. Acá me he olvidado un 8, ¿no? Es H medios al cubo, es H cubo sobre 8. H cubo sobre 8, H cubo sobre 8. Y me falta acá este 8. Y simplificando, tenemos el 12. ¿Ok?
Gracias, Franz. Ok, volviendo acá. Tenemos que desarrollar esto, ¿no? Entonces acá la integral ya es un poco más complicada o menos evidente. No lo vamos a desarrollar, pero simplemente para que visualicen cómo hay que hacer. Acá, ¿qué podemos hacer? Podemos pasarlo a coordenadas polares, por ejemplo. Nosotros tenemos una altura y, ¿verdad? Sabemos que en coordenadas polares y es igual a r por el seno del ángulo. ¿Ok? X es r por el coseno del ángulo, y es r por el seno del ángulo cuando tenemos r, tenemos el ángulo. ¿Ok? Y en coordenadas polares sabemos que el diferencial de área es r de r diferencial del ángulo. Eso lo hemos visto en la anterior clase. Entonces, en este caso, ix sería la integral de r cuadrado, seno cuadrado del ángulo, ¿ok? Por r diferencial de r de teta. Tengo dos variables que integrar. Entonces acá, esto se vuelve una integral doble. ¿Ok? Recordamos que se vuelve integral, que cuando tenemos dos variables que integrar, estamos hablando de integrales múltiples, donde r va desde 0 y r termina en r mayúscula. Y como estoy dando toda la vuelta o todo el círculo, estoy analizando, el ángulo va a empezar en 0 y va a terminar en 2pi. ¿Ok? Y aquí habría que desarrollar la integral doble. Lo importante es, pero, el planteamiento. Entonces, podemos integrar ya sea para mostrar. ¿Por qué utilizo coordenadas polares? ¿Por qué? Porque tengo un círculo, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que se van a simplificar. Podría también dejarlo en y y x, pero para eso tendría que utilizar la ecuación de la circunferencia cartesiana. Tendría que utilizar y cuadrado más x cuadrado igual a r cuadrado. De acá, reemplazar acá para ver, para poner y en función de x o x en función de y. ¿Ok? Entonces estamos planteando nada más, es la parte principal y luego se puede esto desarrollar. Ahora, en un contexto de circunferencia, también podríamos hallar el momento de inercia polar. De un área circular. ¿Ya? En este caso, recordamos que I polar es la integral de r cuadrado de a. ¿Ok? Y en este caso, si yo analizo el área, tengo acá, digamos, un diferencial de área, el cual se encuentra a una distancia r, ¿verdad? Y acá está el diferencial de ángulo, ¿no? Cosas que hemos visto en la anterior clase. Si visualizamos la simetría del problema o de la situación, vemos que podemos expandir esta diferencial de área. Y que en lugar que sea solamente ese pequeño trozo, sea todo este anillo, ¿ya? Que va a ser obviamente un área más grande, pero lo vamos a ir tratando como diferencial de área, ¿ya? Entonces este es el diferencial de área 1, es r por dr por del ángulo, ¿ya? Con las polares. Y tengo todo el área del anillo, diferencial de área 2, ¿ya? Que voy a ponerle anillo. ¿Cuánto va a ser para este caso? ¿Quién visualiza o quién se recuerda?
Esto hemos visto un par de veces ya. ¿Cuál es el área de un anillo o de un diferencial de anillo? El diámetro exterior menos el diámetro interior. Eh, Ahí estarías restando diámetros nomás, ¿no? El área de un rectángulo, ¿qué es, Franz? O Es base por altura. ¿no? Ok. Es base por altura, ingeniero. Y si interpolamos esto al anillo, ¿cuál sería la base de este anillo? Porque esto lo puedo envolver. Digamos, esto si lo envuelvo, El perímetro. 2pi, el perímetro El perímetro. por el Sería el área por el Área. ángulo. El área por el ángulo, ¿no? sería el perímetro, como dices compañeros. Acá ya tengo el perímetro por el espesor. Y en este contexto el perímetro es 2pi r. Estoy en la distancia r. Y el espesor es este espesor de acá. Es cuánto estoy creciendo en la dirección r. Por lo tanto es de r. ¿Ya? Entonces, en lugar de utilizar algo general, por el contexto, tengo una simetría circular, digamos, puedo simplificar y utilizar esto. Tendríamos que esto va a ser la integral de r cuadrado de 2pi r de r. Ya no tengo el ángulo acá. ¿Por qué? Porque para cualquier ángulo, para este ángulo, para este ángulo, para este ángulo, para este ángulo, tengo la misma situación. Por eso se simplificó. Y de acá tendríamos 2pi. 2pi r, la integral de r cubo de r. R cuadrado, Un ratito, déjenme ver algo. Es 2pi r de r. Sí, está bien. Vamos a tener que esto va a ser 2pi r cuartos sobre 4 desde 0 hasta r. Vamos a tener que esto va a ser pi medios de r cuarto. Era la cuarta. Déjenme ver ahorita. Sí, no, está bien. No me equivoco nada. ¿Ok? Y es la inercia, pero es pi r cuartas sobre 4. Ratito. 2pi. Perdón, ahora sí. No te escuché bien. ¿Qué dijiste, Franz? Que la inercia de la circunferencia. Ah, no, pero es la inercia. No, de la No, media circunferencia. tienes razón. Sí, porque digamos, la inercia en el eje X es pi r cuarto sobre 2, pero la inercia en el eje Y va a ser pi r cuartos sobre 2 también. Y la inercia polar es la suma de ambos. Exacto. Entonces ahí nos va a dar pi r 4 sobre 2. Sí. Ok. Entonces estamos, ya. Entonces el anterior ejercicio, ingeniero, en la anterior página, Sí. en vez de Estamos ser sobre 2pi, va a ser solo pi, ¿no? Porque estamos solo trabajando en el eje XX, ¿o no? Acá, esto. Cuando has determinado la integral de 0 a 2pi, va a ser solo de 0 a pi nomás, ¿no? En la doble integral. La doble integral, déjame ver. Tac. Estamos de 0 hasta r. Porque estamos trabajando solo en un, ¿cómo se llama esto? En el plano XX, en el plano paralelo. A ver, estoy integrando todos estos. Tac. Porque si hacemos 2pi va a ser toda la circunferencia, entonces ahí no Si vamos a sumar la solamente polar. tomas, digamos, si tomas 0 a pi, de Ujú. 0 a pi propones, ¿verdad? Sí, eso es lo que pienso, porque al final se va a sumar el XX y el YY, entonces voy a tener el 2pi. Es lo que voy. Entonces Es la tienes acá analogía. de 0 a r, ¿no? Entonces, digamos, tengo acá, digamos, este trozo, que tiene un r grande y tengo un ángulo pequeño, más o menos, ¿no? Y voy haciendo lo mismo. Estoy recorriendo acá con un r más pequeño y un ángulo más grande, ¿no? Y te quedas acá. Sí, Estás hasta ahí no analizando debería ser. esto acá. Estás analizando la rotación de todos estos elementos. La inercia que todos estos elementos están aportando a todo. Estás haciendo solamente
como si estuvieras tomando la mitad. Por eso, de 0 a pi nomás, ¿no? Claro, por eso, estás haciendo con Sí. solamente la mitad. Y, Ok. y el problema es todo el área. Entonces, si quieres todo el área, tienes que analizar este elemento, cuánto es su y cuadrado por su dA, ¿ya? Y este elemento de acá tiene un radio de, no sé, R medios, ponle, y tiene un ángulo que es más de 180. Entonces, sí Oh, ya, corresponde ya. colocar de 0 a 2pi. Ok, ya entiendo. Pero, O, ya, sí, sí, sí. Porque estamos analizando la parte superior y parte inferior. sí. Sí me interesa, de todo. digamos, si es... Sí, ok. Ya, Ahora, por pero, simetría, puedes decir, ok, integro de 0 a pi, lo multiplico por 2, digamos, ¿no? ujú. Ya, ya, sí, ok. Gracias. Levanten la mano, por favor, todos los que han participado. Que vayan anotando. Ok, Franz, Ricardo, Kenneth. Ok, ahora. Ya tenemos claro inercia XX, inercia Y, inercia XY, inercia polar. Acá hablamos ahora de lo que vendría a ser el teorema de ejes paralelos, ¿ya? Que el objetivo es encontrar inercia alrededor de un eje que no pase por el centro de masa, ¿ya? Porque en sus tablas tienen ejes que en la gran mayoría pasan a través del centro de masa, ¿no? Y cómo encontramos o cómo calculamos cuando no pasa del centro de masa, tenemos la siguiente fórmula. Tenemos acá una figura cualquiera, ¿ok? Donde el centro de masa o centroide está acá, digamos, y nosotros hacemos rotar a través de este eje XX, ¿no? Entonces, por tablas o calculando, nosotros sabemos el valor de IXX, ¿ya? Calculando por la definición, ¿ok? Ahora, resulta que en el contexto, nosotros no vamos a hacer rotar a través de este eje, sino necesitamos hacer una rotación a través de este otro eje, el cual se encuentra a una distancia D, el cual es paralelo al XX, ¿ya? Por eso tiene el nombre de ejes paralelos, ¿ya? El teorema de ejes paralelos me indica que IX', o la rotación a través del nuevo eje, va a ser igual a la rotación o al momento de inercia respecto XX, más el área total, ¿ya? Por la distancia al cuadrado, ¿ya? Acá algo muy importante, ¿ya? Que espero que si es que no lo tienen en cuenta antes, ahora lo tengan en cuenta. Cuando utilizamos esta fórmula, este IXX, este de acá, es sí o sí I a través de un eje que pasa por el centro de masa. Acá tenemos el centro de masa, centroide, lo que quieran llamarle, ¿ya? Y este de acá tiene que ser sí o sí un momento de inercia tomando en cuenta un eje que pasa por el centro de masa. Si no, esta fórmula no sirve. La estaríamos utilizando de manera incorrecta. ¿Ya? ¿De dónde sale esta fórmula? Podemos deducirla rápidamente. Y XX' es igual a ¿qué? Pues la definición me dice que va a ser
la distancia al cuadrado por diferencial de A, ¿no? Donde acá, digamos, yo tenía un elemento, ¿no? Cualquiera. Y decía, acá hay una distancia Y, ¿no? Para utilizar la definición de acá, ¿no? Ahora mi eje cambió, es este de acá. Entonces la distancia ya no va a ser Y, sino va a ser toda esta distancia, ¿no? Respecto a un eje que lo voy a llamar Y'. Por eso Y' de A. Del gráfico, ¿qué relación hay entre Y' y Y? Del Y' gráfico, es igual a Y más D. exacto. Del gráfico vemos que esto de acá va a ser esto más la distancia entre los ejes paralelos. Entonces va a ser Y más D al cuadrado diferencial de A. Desarrollamos esto y vamos a tener que esto va a ser la integral de Y cuadrado de A más 2 veces la integral de Y de diferencial de A más la integral de D cuadrado de A, ¿no? Este término de acá es la integral. Okay. Este término de acá, fíjense, es esto de acá. Es la inercia a través de ese eje XX. Este término de acá, D es constante. D es constante. Si D es constante, sale de la integral fuera. Voy a tener D cuadrado por la integral de dA, y la integral de dA me va a dar el área total. ¿Ok? Esto es IXX. Esto de acá es D cuadrado por A, que ya lo vemos acá en la fórmula. Entonces, ¿qué intuyen que debería ser el valor de acá? ¿Cuánto tiene que darme eso? Cero. Cero, ¿no? Pero, ingeniero, sí. Intuimos que eso da cero. Ahora, la pregunta interesante es ¿por qué da cero? Fíjense, esta D sale de la integral, ¿ya? Y lo que me va a quedar es, digamos, 2D integral de Y por dA. ¿Por qué este integral me da cero? Quisiera que alguien me responda y visualice. ¿Por qué la integral, fíjense, de Y, ¿ya? Por su diferencial de área, luego hago otra área acá tengo otro Y, ¿ok? Y hago esa suma de todo Y por dA, Y por dA, Y por dA, toda esa suma infinita. ¿Y por qué me da cero? Porque estamos en el centroide. ¿Ok? Estamos analizando al centroide. Todo lo que está encima se va a hacer balance, se va a Compensar. simplificar, se va a compensar con lo de abajo. ¿Ok? Kevin, Por la simetría, Inge, por los límites. ya. Galo, Es simétrico al eje X o paralelo al eje X. hay una simetría, ¿ok? ¿Alguien más? Puede ser, ingeniero, que la distancia no es tan considerable. Mm, que el Y es cero, digamos. Sí, aproximadamente. Estamos sumando, digamos, estoy sumando el de acá, digamos, ¿ya? Acá tenemos un dA, le voy a multiplicar por su Y y lo voy a sumar, ¿no? Entonces, los Y no son ceros, van cambiando, van desde cero hasta los extremos. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién se recuerda la fórmula del centro de masa o centroide que hemos visto en la clase? Está bien lo que han dicho por si acaso. Lo que ha dicho Franz y los demás está bien. Pero aparte de eso, ¿cuál es la fórmula del centroide o del centro de masa? Es justamente eso, ¿no? X Que del la centro de sumatoria, la masa. integral de X, Y, de A tiene que ser igual a cero. Tenemos que Y del centro de masa o X del centro de masa es la integral de Y de A, ¿no? Entre el área total, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta integral, ya en el caso de Y,
me va a dar, me tiene que dar el centro de masa. Bueno, ahí hay un factor, ¿no? Del área, pero me tiene que dar más o menos el centro de masa dividido el área. Entonces, este integral, ¿ya? Y acá me invento el área total, ¿ya? Todo esto de acá me da el centro de masa, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentra el centro de masa respecto a este eje? ¿A qué distancia? A una distancia 0. Se encuentra acá. ¿A qué distancia? A 0. Repito, divido esto entre el área total y multiplico por el total para que se compense. Todo esto de acá es y del centro de masa. ¿Dónde se encuentra el centro de masa respecto a este eje? A 0 metros. Estoy en el eje, estoy a 0 metros. Entonces todo esto es 0. Todo esto es 0. Y lo que han dicho ustedes es equivalente, ¿no? Algunos han dicho hay una simetría. Lo que ha dicho Francia es sumamente exacto, preciso. Por cada elemento, digamos, de acá hay otro elemento, digamos, que se compensa. ¿Por qué? Porque es el centro de masa. O estamos en el eje que pasa por el centro de masa. ¿Ya? Entonces, para que vean, esta fórmula de acá tiene consistencia cuando esto de acá me da 0. Y eso me va a dar 0 cuando estemos en el eje del centro de masa acá. ¿Ya? No acá, por si acaso, sino acá. ¿Dudas, preguntas? Ok. Más 0. Entonces, apliquemos eso a este problema y con eso ya estamos. Con esta parte, sí. Si tenemos... Un momento. Inercia. Figura compuesta. Si tenemos la siguiente figura. Tac. Tac. Tenemos los ejes acá, acá. X, Y. ¿Ok? Tenemos las siguientes medidas. Sabemos que de acá a acá hay 8 centímetros, perdón. Sabemos que de acá a acá hay 3 centímetros. Sabemos que acá hay 2 centímetros. Y sabemos que acá hay 7 centímetros. ¿Ya? Y la pregunta es calcular los momentos de inercia. Empiezo con IXX. Rotación a través del eje X. Digo, voy a dividir esto en 2 elementos. ¿Cuál me convendría? Sí. Voy a dividir entre este elemento de acá, que lo voy a llamar área 1, ¿ya? Y todo este elemento de acá, que lo voy a llamar área 2, ¿ya? Esto de acá lo borraré para que no se confunda. ¿Por qué me está borrando? Ya. Y todo esto de acá lo voy a llamar área 2, ¿ya? Utilizo el teorema de los ejes paralelos. Yo sé, ¿ok? Yo sé que si tengo un rectángulo, el cual tengo 2 ejes que pasan por el centro de masa del rectángulo. Hemos calculado, creo, en la anterior clase. Y si no, vamos a tener, se van a tablas, ¿no? Sabemos, digamos, por tablas que IXX es BH cubo entre 12. ¿Ya? Donde todo esto de acá es H, por si acaso, todo esto de acá es B. Y sabemos que IY va a ser B cubo
h sobre 12. ¿Ok? Déjenme ver ahorita. Tac, tac. Sí, está bien. Entonces, esto de acá, digamos, es tablas, ¿no? Externo. En este contexto, IXX va a ser el momento de inercia de este rectángulo, llamaremosle 1, ¿ya? A través de su centro de masa, más la distancia al cuadrado por el área total de ese rectángulo. ¿Qué es el momento de inercia de este elemento respecto a una rotación X a través de su centro de masa? Pues lo tengo en la tabla. Es su base por su altura entre 12. Sería, la base es 2 por su altura, 8 cubo entre 12. ¿Ya? Reemplazando. A esto le tengo que sumar la distancia que hay entre el eje, entre el centro de masa o el eje del centro de masa. Este es el eje del centro de masa. ¿Ya? ¿Qué distancia hay entre eso y esto? Vemos que hay 7, ¿verdad? De acá tengo la mitad, 4 más 3, 7. Ratito, por favor, no sé por qué no me quieren, no me deja borrar. Ya. Entonces, tengo 7, ¿ya? Que es la distancia desde acá hasta acá, es 7. Al cuadrado por el área total, y el área total es vaso por altura, 2 por 4, 16. ¿Ya? Eso sería para este rectángulo de acá. Hago lo mismo para el otro rectángulo. Va a ser I2 cuando pasa por su centro de masa, más acá distancia, más la distancia 2 por el área 2. Más, ¿qué es I2 del centro de masa? Va a ser, voy a utilizar la misma fórmula, ¿ok? BH cubo sobre 12, ¿ya? Esto de acá era 7 al cuadrado, 16. Solo que ahora la base, ¿cuánto es? La base va a ser 9. La altura va a ser 3 entre 12. 9 por 3 al cubo entre 12. ¿Ok? Y a esto le voy a sumar la distancia que hay entre el centro de masa y el nuevo eje. En este caso va a ser 1,5 al cuadrado por el área total. Y el área total acá tenemos que es base 9 por 3, 27. Por 27. 9 por 3, 27, 1,5 al cuadrado. Sí, está todo correcto. Y con esto hallaríamos cuánto da esto. 950.33. 950.33. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces, por favor, ustedes calculen cuánto es IYY. Nos daremos 5 minutos. Procedan, por favor.